Buenas a cualquier lugar del mundo que nos esté viendo en estos momentos, a nuestros queridos hermanos y amigos que se conectan a través de la plataforma de Arnold Portillo, canal oficial de Arnold Portillo para la defensa del Evangelio y establecer estudios bíblicos, debates interesantes, y también conectados con nuestra plataforma Fe y Razón 34, donde vamos a estar presentando en esta ocasión un debate muy interesante con queridos hermanos y amigos que nos van a aportar en sus conocimientos para el tema que se va a debatir hoy, y es el tema de el primado de Pedro y la sucesión apostólica. Y van a estar participando con nosotros los distinguidos hermanos y amigos, el licenciado Guido Rojas, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, apologista católico, también teólogo, catedrático y muy conocido y muy querido en las redes sociales. También está con nosotros en la parte del equipo del licenciado Guido Rojas el diácono Gustavo Macha. Gustavo Macha también compartiendo con nosotros en este interesante tema, formando parte del equipo del licenciado Guido Rojas en representación de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y en el otro equipo, pues nuestros queridos hermanos, la distinguida apologista, ya dándose a conocer en estos medios, Yadira Gómez, quien es evangélica, también es comunicadora, está estableciendo interesantes programas en la plataforma de Arnold Portillo, y como compañero en la parte evangélica, en la cosmovisión evangélica, pues está nuestro querido hermano y amigo, el distinguido José Rodríguez, quien también es apologista evangélico y que también comparte en el área de comunicación presentando estudios bíblicos en el canal Arnold Portillo, ¿no? Canal de defensa de la fe evangélica Arnold Portillo. Estamos en la plataforma de Facebook de Arnold Portillo. Vamos a establecer ahora las reglas del debate. Vamos a tener dos tiempos de 10 minutos por equipo. Van a ser tiempos intercalados en donde la parte de la representación de la Iglesia Católica Romana va a estar presentando la tesis de la defensa del primado de Pedro y de la sucesión apostólica, junto con el diácono Gustavo Macha, que va a tener también su participación luego de que el licenciado Guido Rojas presente su tesis y se le dé la palabra en la introducción de la tesis a la parte evangélica, porque va, vuelvo y repito, a ser tiempos intercalados, 10 minutos para cada uno de ellos. Luego tendremos una segunda etapa de contrarrefutación, también de 10 minutos intercalados por equipo. Y vamos a pasar inmediatamente a presentar ya de manera formal a cada uno de los participantes. El licenciado Guido Rojas puede encender su cámara y presentarse ya de manera formal. Gracias, bendiciones, un saludo especialísimo en este interesante debate de 2x2, dos católicos, dos evangélicos. Lo íbamos a hacer en mi canal de YouTube, pero he tenido problemas de internet. Entonces, aquí muy gentilmente nuestro amigo Carlos Manuel Veloz nos ha cedido también su canal de Fe y Razón. Un saludo especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde la ciudad de Palmira, Valle, Colombia, a todo el pueblo evangélico y pueblo católico que va a ver este debate con una característica muy especial, con respeto, con educación y con altura. Gracias, bendiciones. Muy bien, vamos a darle la palabra también a quien forma parte de su equipo, licenciado Guido Rojas, y es el diácono Gustavo Macha. Puede encender su cámara y presentarse formalmente. Bueno, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a participar con ustedes. Es un gusto poder compartir un poquito más de nuestra doctrina, nuestras enseñanzas, ¿no? Y especialmente en un ambiente tan bonito donde pues 2 o 3, ¿no?, nos reunimos a hablar en el nombre de Jesús. Sabemos que Él siempre va a estar presente. Así que aquí, pues con todo el corazón, con todo el cariño que les tengo, pues aquí me presento. Gracias. Muy bien, y ahora pasamos al equipo evangélico. Vamos a darle la palabra para que se presente formalmente a la dama de esta reunión, de este debate, la apologista Yadira Gómez. Adelante, Yadira. Prende tu cámara.
Si puedes encender tu micrófono, Yadira. Perdón, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, bendiciones. Bueno, como ya lo dijo el hermano Carlos, mi nombre es Yadira Gómez y pues estamos aquí para defender, ¿no? Nuestra fe, y gracias por la invitación que nos hizo el licenciado Guido Rojas y también ahí al diácono Gustavo Macha a este debate, a esta revancha, ya que es el segundo debate que tenemos con ellos. Para mí sería el cuarto debate, así que pues lo esperamos en el Señor, que sea de edificación y, como ya lo dijeron, pues que sea con mucho respeto como debe de ser. Así que bendiciones y muchas gracias. Muy bien, y ahora le damos la palabra a José Rodríguez para que se presente formalmente. Amén. Sí, buenas noches a todos. Gracias, mi hermano Carlos Veloz. Gracias por esta presentación. Y sí, pues es un gustazo estar aquí otra vez y más que nada una bendición de Dios compartir su santa y bendita palabra. El propósito es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él sea la honra, la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Y sí, es una bendición compartir con personas tan distinguidas, tan respetuosas y que se han ganado un lugar en mi corazón, como es el licenciado y teólogo Guido Rojas, igual al diácono Gustavo Macha. Gracias, y también un privilegio, un orgullo y un honor tener de compañera a mi hermana Yadi Gómez, que está creciendo bastante como la espuma y representando también el Evangelio. La he visto cómo ha crecido en ella el amor por el Señor Jesucristo. Así es que bueno, repito, que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Aquí no se trata de venir a humillar a nadie, ni venir a insultar a nadie, sino compartir la palabra de Dios. Ese es y la doctrina, que es lo más importante. Así es que gracias y bendiciones. Muy bien, bueno, señores, sin más preámbulos, vamos a establecer la primera participación de este debate. Repetimos, ¿verdad? El primado de Pedro y la sucesión apostólica. Vamos a darle entonces los 10 minutos de inicio de la tesis al licenciado Guido Rojas. Antes, primero queremos establecer aquí... perdón, Carlos, empieza el diácono. Muy bien, muy bien. Empieza entonces el diácono. Aquí vamos a presentar el cronómetro, pero no lo vamos a dejar en la transmisión. Lo vamos a enseñar ya cuando esté finalizando, faltando 2 minutos, para que no se cargue el internet de ninguno de los presentes, sino para que pueda fluir. Y vamos a dejar los 10 minutos únicamente a la persona que va a estar presentando su tesis con su cámara encendida, para que no le falle el internet. Entonces, habiendo presentado esto, vamos a darle inmediatamente la participación al diácono Gustavo Macha de sus 10 minutos. Cuando esté listo, diácono. Sí, me pones la pantalla, por favor, la otra. Ahí está, gracias. Sí, bueno, entonces, obviamente, pues si el tema ya está establecido, vamos a hablar acerca de pues, el primado de Pedro y la sucesión apostólica. Una de las cosas muy importantes que tenemos que llevar a cabo es primero preguntarnos quién era la roca. Entonces, ¿qué es lo que dice que era la roca en el Antiguo Testamento? ¿No? En el Antiguo Testamento sabemos muy claramente que cuando se habla de la primera roca, se habla de la primera roca, o sea, de la roca, se habla acerca de Dios, Dios mismo. Dios es el Salvador, Dios es todo. Dios es donde todo se enfoca. Por eso que Él viene a ser el apoyo. Él es la roca de David, Él es el Dios de la salvación, Él es el que guía y todo. ¿Por qué se enfocaban solamente en esa parte? Porque en el Antiguo Testamento solamente se enfoca en la parte celestial. No había el enfoque en una iglesia todavía que no existía. No había un enfoque en una iglesia visible. No había una manera. O sea, todo era, el Padre era invisible. Para los judíos, la única manera de poder llegar al Padre era a través de algo, un concepto, más que nada, un concepto abstracto de quién era Dios, ¿no? Entonces, creo que después vemos también cómo en mismos Salmos también se empieza a hablar, cómo se de una manera profética, se empieza a hablar acerca de los desechos de la piedra, ¿no? De la piedra angular, de la piedra de los que edificaron, ¿no? Una construcción. ¿Y por qué? Porque en una construcción judía, ¿no?
se tenía que tener, era como una, tenían los dos parámetros, las dos columnas y el techo que era así como angular, y la piedra que unía esos techos, esa era la piedra angular. ¿Cuál era el significado de todo esto? El significado, nuevamente, como ya lo había explicado anteriormente, era de que la parte invisible, la parte abstracta, la parte celestial, la parte que pertenece a Dios, tiene su reino, tiene su lado, tiene su lado en el mundo entero, ¿no? En el mundo tanto espiritual como el terrenal. Y la parte terrenal, obviamente. ¿Quién es el que une tanto la parte espiritual como la parte terrenal? Es Jesús mismo. Por eso es que él tiene que sufrir, a él lo tienen que desechar, a él lo tienen que insultar, para que él mismo sea la piedra angular, ¿no? Y eso es lo que también viene a ser, lo que, como estaba diciendo, es una parte profética. Es una parte profética porque en verdad esto se dijo en el Antiguo Testamento durante los Salmos, ¿no? Nuevamente se vuelve a repetir durante el Nuevo Testamento, ¿no? Y Lucas lo hace a través de Hechos 10:40, versículos 10 al 12. Entonces, ahí es donde ya nuevamente, como Jesús mismo, él vino a cumplir lo que estaba escrito. Entonces, así que él cumplió justamente con esa parte. Ahora, nuevamente, alejándonos de eso, vamos a empezar a tocar el punto de por qué es la Iglesia de Cristo y por qué fue fundada por Pedro. Porque nuevamente, como lo habíamos explicado anteriormente, Cefas es la palabra que se usó. Cefas era palabra aramea. La aramea no tiene género. Entonces, a la traducción, traducido al griego, solamente habían dos palabras que se podía utilizar. Petra o Petros. La palabra Petra es la correcta, porque Petra es piedra. Petra significaba roca, ¿no? Peñasco, la cuestión grande, era el fundamento. Pero Petro es la piedrita pequeña. El problema con el lenguaje y griego es de que sí, tanto como el inglés y el español tiene género, el inglés no tiene género. Entonces, puede referirse la misma palabra a lo que es la mujer o el hombre. Y de la misma manera, también, en cambio, en el español, no. En el español tiene que terminar en A, doctora o doctor. Entonces, de esa manera también, el griego también tiene las mismas reglas gramaticales, ¿no? Entonces, cuando se traduce de Petra, ¿no? De roca, Petra, al griego, no se le puede asignar el nombre de Petra porque termina en femenino a un hombre. Entonces, a la traducción se le tuvo que asignar la palabra más cercana, que viene a ser Petro. Por eso es que Pedro se le llama Petro, porque aplica al género de él, ¿no? Entonces, eso es lo que justifica aquí eso, cómo es que nosotros los católicos y por qué creemos que él, cuando se refería a Cefas, es donde, ¿no? A lo que se refería en ese sentido, ¿no? Acá también es claro, Juan también lo vuelve a decir, ¿no? Aquí dice, y donde lo llevo, Jesús fijando su mirada, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. O sea que Juan mismo está reenfatizando el hecho de que Pedro es Cefas, Pedro es roca, ¿no? ¿Por qué nosotros creemos en una sucesión apostólica? Porque culturalmente los judíos estaban acostumbrados a creer, ellos tenían la fe completamente sólida de que el mayor de todos era el que dominaba, el que tenía autoridad sobre el resto. Y eso lo vemos claramente cuando Jesús muere y cuando Jesús es sepultado. La primera vez que dijeron de que Jesús había resucitado, los dos discípulos salieron corriendo. El más joven, Juan, el más veloz, el más joven, el más rápido, llegó primero al sepulcro, se inclinó, pero no entró. ¿Por qué no entró? Por el respeto, por cuestiones culturales judías. Él no entró al sepulcro porque tenía que permitir que el mayor, en este caso Pedro, tuviera que entrar primero, por esa autoridad, por ese respeto que existía. Es un respeto innato. Así era cuestión cultural. De la misma manera también como hasta hace poco, más o menos hace unos 20, 30 años, los papás también, nosotros teníamos ¿me entiendes? Uno tenía un cierto respeto a los papás. Ahora en día, pues eso como que va desapareciendo, lamentablemente va desapareciendo poco a poco, ¿no? Ahora, en cuestiones de, por ejemplo,
¿quién fue el primero que uno en la historia, ¿no? En la parte de lo que son la patrística, de los padres de la, ¿cómo se llama?, de la iglesia primitiva? Aquí se ve bien claramente cómo es que él mismo, Irineo, entre el año 100, más o menos, aproximadamente en el año 180, 230 más o menos, él dice bien claramente aquí que la iglesia fue fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, ¿no? La que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada a los hombres por sucesores de los apóstoles que llega hasta nosotros. Ahora, ¿por qué también nosotros creemos de que es sucesión apostólica? Porque también lo vemos en cómo se impusieron las manos, cómo le impusieron las manos inclusive a Pablo mismo, cuando le devolvieron la vista. ¿Qué significaba imponer las manos? Imponer las manos significaba pasarle el Espíritu Santo. Y eso es lo que también en la Iglesia Católica nosotros también tenemos. Porque también en la Biblia misma dice, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se os ha puesto, obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. He ahí también lo que dice, para apacentar la iglesia del Señor, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sale la otra parte de la sucesión apostólica? Los presbíteros. Pues los presbíteros fueron también parte de la iglesia. 2 minutos, diácono, 2 minutos. Gracias, ¿no? Y también fueron también los que aparecen también en el ¿cómo se llama? En Hechos 14, ¿no? Los diáconos también fueron, y a todos estos se les impuso las manos, ¿no? Nuevamente quisiera decir de que pues también es a través de las llaves de los cielos se les fue dado a ellos, y hay una gran diferencia también entre la llave de los cielos, la llave terrenal, la llave la llave que se le fue dado a David. Esa fue una llave terrenal, una llave que fue cuando murieron y se fueron los espíritus, se fueron al Hades. Jesús fue hasta allá a recoger esas llaves y las cerró, y nadie más las pudo abrir. Por eso es que cuando le entrega a Pedro estas llaves, es para que entre, solamente tenga facilidad de entrar arriba en los cielos. Con eso creo que concluyo mi parte. Tiempo, 9 minutos con 3 segundos, le queda todavía 57 segundos, no sé si quiera utilizarlos. Señor Macha, si quiere utilizar ese restante de casi un minuto. Bueno, sí, está bien. Entonces, bueno, me gustaría hacer también este comentario con respecto también de que, Jesús mismo oró por Pedro. Jesús mismo oró por Pedro y lo cuidó de Satanás. Otra de las cosas que también le dijo es de que iba a orar justamente por eso, porque no quería que él fuera zarandeado por cualquier testimonio, no, o sea, zarandeado por Satanás. El hecho también de que Mateo 16:19 también se menciona, te daré las llaves de los cielos, y todo lo que ates será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué lo dice? Porque también Jesús mismo, como lo dije al principio, es la piedra angular. Él es el que une la tierra con el cielo. Y la otra parte importante también, imposición de las manos. Imposición de las manos en sí, en general, se refiere a lo que es transmitir el Espíritu Santo. Cuando también Jesús, a él le trajeron a los niños para que fueran bendecidos y los discípulos negaron, él dijo, dejen que los niños vengan a mí. Él también, de alguna manera u otra, en los dos capítulos que se menciona, él también les impuso las manos. Tiempo, 9 Gracias. minutos 58 segundos. Creo que estaría bien ahí en la introducción de la tesis. Muy buen manejo del tiempo, señor Macha. Vamos ahora a darle la participación de la introducción de la tesis del equipo de hermanos evangélicos, la fe evangélica, y estará a cargo de la apologista Yadira Gómez. Vamos a restablecer el tiempo
Y cuando la hermana Yadira Gómez esté lista, todos vamos a apagar los micrófonos, todos vamos a tener las cámaras apagadas, excepto ella. Ella tendrá su cámara encendida y su micrófono. Y cuando ella esté lista y comience a hablar, le damos el tiempo. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Inicio. Bueno, pues el debate, como ya lo dijeron, es primado de Pedro y la sucesión apostólica. Y pues vamos a empezar con el primado de Pedro. Jesucristo vino a este mundo con el propósito de salvar a la humanidad. Y para eso reúne 12 hombres para prepararlos y difundir su mensaje de salvación. No el de dejar un líder mundial, ya que la misma palabra dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, y en Romanos 3:2, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, y la palabra de Dios no se contradice. La religión católica usa Mateo 16:18, cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves, lo que ya mencionó Gustavo Macha, dice, te daré, eso es en tiempo futuro, no presente, te daré. Y esta la usan para argumentar y adjudicarle a Pedro un primado que no existe, ya que estas llaves no significan una superioridad ni un liderazgo mundial, sino que es el poder y la autoridad que se le dará de iniciar la obra de la predicación del evangelio a los judíos en Jerusalén y no en Roma. Y esto se da cumplimiento en los primeros capítulos del libro de los Hechos hasta el capítulo 15, donde se da el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. De ahí el apóstol Pedro no vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque él fue llamado única y exclusivamente para los judíos. Otro argumento que usa la Iglesia Católica para argumentar el primado de Pedro es que ahí se le estaba otorgando toda la responsabilidad de la iglesia. Para este utilizan el versículo Juan 21 del 15 al 17, donde dice, apacienta mis ovejas, y lo repite 3 veces. Esto fue porque Pedro ya lo había negado 3 veces, ya que Jesucristo se refería a los judíos como ovejas. Y lo podemos confirmar el Salmo 23, Juan 10, Mateo 9, 36 a 38. Y a los gentiles se refería como perrillos, sí, como perrillos, no como a ovejas. ¿Por qué digo esto? Porque hay un respaldo bíblico cuando Jesús tiene un diálogo con la mujer cananea, una no judía. Jesús no quería atenderla. ¿Y por qué no la quería atender? Pues porque él había venido única y exclusivamente para la casa de Israel, para las ovejas de Israel, o sea, a los judíos, no para los gentiles. Mateo 15:24. También vemos aquí que no lo llama Cefas en este mismo versículo, sino Simón, hijo de Jonás. Nótese que no le cambió el nombre, porque cuando se le cambia, ya jamás se le vuelve a llamar por el nombre anterior, como el caso de Sara, Abraham, Jacob, etcétera, ya que tanto se jactan que en Mateo 16, del 16 al 18, le cambia y le dice Cefas, que significa piedra, y Simón significa el que obedece. Así que aquí le dice Simón, hijo de Jonás, no le llama Cefas. Y Simón significa el que está en sujeción, o sea que no hay una superioridad. Más adelante Pedro intenta 2 veces impedir que Jesucristo vaya a la cruz. La primera fue en Mateo 16, 22 al 23, donde Jesús lo reprende y hasta lo llama Satanás, lo cual únicamente lo hizo con Pedro y con Judas Iscariote, Juan 6, 70. La segunda se da en Juan 18, del 10 al 11, cuando Jesús es arrestado y Pedro le corta la oreja al soldado Malco para evitar que fuera prendido. Con esto se confirma una vez más que no entendió nada sobre las llaves, ya que si ahí hubiera sido, no habría cometido el gran error de tratar de impedir que se llevara a cabo el sacrificio de Jesús en la cruz. Ni siquiera entendió las profecías de Isaías 53, mucho menos entendería que era un líder, que iba a ser un líder mundial o que era un líder mundial. Esto Jesucristo ya lo había anticipado en Mateo 16, 18 y en Hechos 1:8, que es la continuación de Mateo 16. Aquí ya se habla de una forma plural y es para todos, no solo para Pedro.
dice, recibirán poder, no dice recibirás, sobre ustedes, no sobre ti. Me serán, no serás. Testigos, no testigo. Aquí vemos que son 4 palabras plurales, no singular. Con esto se descalifica a Pedro como superior de los demás apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 10:26, cuando Pedro visita a Cornelio y se le hinca, él no se lo permite y le dice, levántate, que yo soy humano igual que tú. Rechaza tajantemente una superioridad, todo lo contrario a lo que se han hecho y hacen los papas en la actualidad, ¿verdad? Otro argumento es que Pedro estuvo en Roma, pero lo cierto es que no hay ningún documento ni bíblico ni histórico que registre una predicación de Pedro a los romanos en Roma, ya que ni siquiera hablaba el latín. Él era un hombre sin estudios, como lo dice Hechos 4:13. Para que Pedro pudiera ir a Roma tenía que tener la ciudadanía romana, lo cual no la tenía. En cambio, Pablo sí la tenía. Esto lo vemos en Hechos 8:37, ya que Pablo era de Tarso de Cilicia, una ciudad conquistada por los romanos, y era romano de nacimiento. Vemos que no hay ninguna evidencia bíblica que apoye el primado de Pedro, ni que iba a tener un liderazgo. Él empieza a ejercer ese poder de la predicación, o sea, el de estrenar las llaves en la fiesta del Pentecostés, cuando viene la llenura del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en todo el capítulo 2 de Hechos, y en el versículo 14 en adelante, ahí se cumple esa profecía que Jesús le dijo en Mateo 16, y en Hechos 2:36, ahí se ve la predicación de Pedro, que es sobre arrepentimiento y conversión. Aunque nuestros oponentes tal vez vayan a usar los versículos de Isaías 22 del 20 al 22 para defender el primado de Pedro, aludiendo que esto se refiere al papado, relacionándolo con el famoso pasaje de Mateo 16:18, pero vemos que esta es una malísima y pésima interpretación, ya que en Apocalipsis 3:7 los desmiente, dejando en claro que el que tiene las llaves y el que es el dueño es el Señor Jesucristo y no Pedro. En Hechos 9:15, el Señor Jesús llama a Pablo, no a Pedro, para predicarle a los gentiles, y así como lo quiere hacer ver la Iglesia Católica, que fue a Pedro, y no es así. En la mente del Señor Jesús jamás estuvo que iba a darle una primacía a Pedro, ya que ni Pedro ni Pablo se adjudicaron un liderazgo mundial. Pablo es llamado a predicarle a los gentiles, a los incircuncisos o a los no judíos, y Pedro para los de la circuncisión o judíos. Pedro para judíos y Pablo para los gentiles. Otro ejemplo lo vamos a ver en Gálatas 2:6, que dice, pero de los que tenían reputación de ser algo de lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace, ¿qué? Acepción de personas. Aquí vemos que no hay una superioridad entre los apóstoles. En Gálatas 2, del 7 al 8, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, esto es hablando Pablo, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aquí está claramente por boca del apóstol Pablo que Pedro fue llamado a predicarle a los judíos y no a los gentiles. En Gálatas 2:9 dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Otra vez vemos que el apóstol Pablo les vuelve a explicar a los católicos que no hay papado, sino todo lo contrario. Dice que Jacobo, Pedro y Juan son columnas en la predicación a los judíos,
queda claro que no hay superioridad entre ellos. En Gálatas 2, del 11 al 14, que ya no me va a alcanzar leerlo, aquí vemos que claramente Pablo reprende con autoridad a Pedro, descartando con esto una sujeción de Pablo hacia Pedro, sino todo lo contrario. También vemos que la primera carta que escribe Pedro va dirigida a los judíos y no a los romanos. En primera de Pedro 2:5 también dice que vosotros como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual. Y en primera de Pedro 5:1 dice, ustedes ancianos y yo también anciano. Pedro se hace llamar anciano, se pone a la par de los demás cristianos, no como superior. Aquí vemos que Pablo jamás se adjudicó una mayoría, ser superior a los demás. Gracias. Tiempo. Los 10 minutos justos, tomados por la hermana y apologista Yadira Gómez. Ya tuvimos la introducción del diácono Gustavo Macha, iniciando por el equipo católico romano. Ya tuvimos la introducción o el inicio de la apologista Yadira Gómez, iniciando por el equipo evangélico. Y ahora vamos a darle la participación al licenciado Guido Rojas de la parte del equipo de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, con el tema, recordando el tema, el primado de Pedro y la sucesión apostólica. Cuando esté listo, licenciado Guido Rojas, encienda su micrófono, restablecemos el tiempo y cuando usted comience, ponemos inmediatamente el tiempo. Listo. Gracias. Muy bien, adelante. Bien, yo voy a hablar un poco sobre lo que, por favor apagamos los micrófonos, Yadira, si es tan amable. Voy a hablar un poco sobre el primado de Pedro, lo va a explicar muy bien el señor diácono de la parte católica, y yo voy a hablar un poquito también sobre lo que es el tema de la sucesión apostólica, cómo lo ve la Iglesia Católica. Lo hago siempre en físico. Este es un libro muy importante, se llama Historia de la Iglesia Primitiva, de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, de la editorial de la editorial Unilit. Este libro tiene la característica que es un libro de formación para pastores en esta Facultad de Teología Internacional, o sea, no es un libro católico ni mucho menos. Ahora, ¿por qué es importante Roma? Primero que todo, porque no podemos quedarnos solamente en la Biblia. Nuestros hermanos evangélicos, todo es Biblia, eso es muy respetable, pero el problema es que la historia del cristianismo no se queda en el siglo I. La historia del cristianismo continúa en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV y así sucesivamente, con la asistencia del Espíritu Santo, que es una promesa que dio Jesucristo en Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y también en su epílogo final en Mateo 28, 18, cuando dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días incluye siglo I, siglo II y siglo III. Por lo tanto, para conocer también lo que es la historia del cristianismo y por qué tiene tanta preponderancia o primado la ciudad de Roma en el cristianismo primitivo, tenemos que irnos a otra fuente que llama la tradición cristiana. Y esa misma tradición cristiana la utilizan también estos eruditos, que en este caso es Henry R. Boer, es un pastor, es un teólogo y es un misionero de la Iglesia Reformada, que también fue decano de la Facultad de Teología en Sudáfrica. Dice así: el carácter de la Iglesia en Roma, páginas 115 y 116, lo que la facultad en la que se forman pastores protestantes. Dice, no se sabe con exactitud cuándo llegó a Roma el cristianismo, pero se cree que haya sido hacia el año 49, posiblemente de los que recibieron el mensaje en Pentecostés, había un cristiano en Roma. Pablo escribió su carta a los romanos en el año 58-59 y lo que dice la historia, entre los años 64 y 68 llevó adelante Nerón, el emperador Nerón César, la persecución de los cristianos. Ese entonces ya era numeroso. Eso lo vemos es por la historia y también por testimonios de historiadores como Tácito y Suetonio, ¿no? Tanto, y nótese bien lo que sigue diciendo este pastor y teólogo, los cristianos profundamente impresionados desde un principio. ¿Por qué? Por la tradición apostólica. Nótese bien cómo ellos mismos dan ese carácter, ese aval de lo que es la tradición apostólica. No podían por menos que tener en alta estima a la iglesia en esa ciudad, donde sus apóstoles más renombrados, porque como decía nuestra hermana Yadira, uno apóstol a los gentiles, otro apóstol a los judíos, como dice en la carta de los Gálatas, habían sufrido su martirio.
Y dice también, recordamos que uno de ellos, de Jesús, le había dicho, lo que dijo el diácono Macha, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, independientemente de los términos, si es en griego o en arameo. Entendemos también que la piedra principal es Jesucristo, la piedra del ángulo, la piedra de Sión, que es una piedra inamovible, y Petra puede ser la primera base de esa iglesia de Jesucristo, que también tiene su fundamento sobre los otros apóstoles, como dice Efesios 2:20. En eso no hay ningún problema. Es una iglesia que Jesucristo mismo constituyó de una manera jerárquica, porque él nombra a 12 apóstoles. De esos 12 apóstoles siempre aparece Pedro en primer lugar, y después también viene el apóstol Pablo, que es el apóstol de la resurrección. Y sigue diciendo, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, en señal de autoridad, y todo lo que ates en la tierra, lo atarás en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 18, 19. Eso es un hebraísmo que era muy conocido por los rabinos, en el cual todo lo que un rabino decía, sus discípulos lo acataban o lo rechazaban. Eso hay que también conocer algo sobre la historia del judaísmo antiguo, qué significa llaves, qué significa atar y desatar, que es una primera piedra, cómo es la construcción, qué es la piedra del ángulo, y así sucesivamente. Ahora, vamos a mirar también por qué es importante Roma, pero no lo que nos digan, con todo respeto, apologistas, sino lo que digan sus eruditos, los que son sus maestros, los que son sus doctores en teología, en historia, los que tienen el baluarte por lo cual editoriales evangélicas pueden sacar sus libros. Este libro es muy importante porque es historia del cristianismo, obra completa desde la era de los mártires a la era inconclusa, nada más y nada menos porque Justo L. González, que es un erudito de talla internacional, yo creo que nadie puede poner en tela de juicio lo que es las obras de Justo L. González, que es metodista de origen cubano, de otra editorial evangélica, como decíamos, que es la editorial Unilit, la misma esta. Son editoriales evangélicas para mundo evangélico. Veamos a ver también qué nos dice acerca de lo que es Pedro y Pablo. Y dice en la página 41 y 42, siempre al pie de la letra, dice así, de todas las tradiciones, otra vez, los mismos historiadores y pastores y teólogos tienen que recurrir a la tradición cristiana cuando quieren hablar de esas lagunas que el cual no nos dice la Biblia, porque es que la Biblia no nos dice cómo murió Pedro, ni cómo murió Pablo, ni qué pasó con el cristianismo después de la muerte de Juan, el último de los apóstoles, hacia el año 100 de la era cristiana. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la otra fuente, que es la tradición. Probablemente la que más difícil de poner en duda, él mismo lo dice, la que es más difícil de poner en duda es la que afirma casi con toda seguridad que Pedro estuvo en Roma y que sufrió el martirio en esa ciudad durante la persecución de ¿quién? Del emperador Nerón, lo mismo que decía este otro coterráneo, este otro pues pastor también del protestantismo. Este hecho se encuentra testimoniado facientemente en varios escritos cristianos de finales del siglo I y todos del siglo II, por tanto ha de ser aceptado como algo histórico y cierto. Además, todo parece indicar que Babilonia, a la cual se refiere el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículo 13 del prólogo, era Roma, o sea, era la forma como se denominaba a Babilonia. Por eso es que en Apocalipsis 17 y 18 se habla de Babilonia, la gran ramera, que no es la iglesia católica, sino es el mismo imperio romano, que eso también lo dicen casi todos los mismos historiadores y biblistas de talla internacional, a menos que se me muestre lo contrario. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Por otra parte, la misma tradición que afirma que Pedro murió crucificado, algunos autores dicen que cabeza abajo. Y se encuentra también en una profecía que está en Juan capítulo 21, verso 18 al 19, donde Jesús le dice a Pedro, dirigiéndose a él después en su discurso final después de la resurrección, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás y otros te llevarán a donde no quieres. ¿Con qué muerte? Pedro glorificaría a Dios. O sea, una profecía bíblica se constata con lo que es la tradición de la iglesia, con los mismos padres de la iglesia, con los documentos históricos en Roma hacia el año 67 en tiempos del emperador Nerón. Ahora, veamos a ver sobre el otro apóstol, el otro gran apóstol, la otra columna que es Pablo. Dice, página 42, el caso del apóstol Pablo es algo más complejo. El libro de los Hechos lo deja predicando en el capítulo 28 en Roma hacia el año 65 en que fue escrito, con relativa libertad. Todos los testimonios antiguos también, porque para eso los historiadores tienen que tener todas esas fuentes, concuerdan de que murió en Roma, probablemente decapitado durante la misma persecución de ¿quién? Durante la misma persecución del emperador romano César Nerón. Ahora, hay un documento también histórico, porque la parte mía es decir por qué es importante Roma, que es de Ignacio, obispo de Antioquía,
tercer obispo de Antioquía en Siria, donde se le da el título de cristiano, sucesor del apóstol Pedro, como también lo dicen los mismos historiadores, camino al martirio hacia el año 107, 108, escribe unas cartas, una de ellas está dirigida a los romanos. En su prólogo dice algo muy importante: a la iglesia que preside en la ciudad de la región de los romanos. Y mire estos elogios que le da: digna de Dios, digna de honor, digna de bendición, digna de alabanza, digna de ser escuchada, digna de castidad y presidente de fraternidad según la ley de Cristo. Hay algunos que han puesto en tela de juicio que en Roma hubiera un obispo en aquel entonces, pero resulta que en otra de sus cartas también a los desmirnianos dice también en el capítulo 8, dice: allí donde el obispo aparece, escribe, debe estar también la gente, así como donde está el Cristo, está la Iglesia Católica. Por lo tanto, es muy probable que, aunque él en esos documentos históricos no se refiere directamente con un nombre exacto al obispo de Roma, no da a entender de que esa iglesia haya quedado sin, o sea, no tuviera alguien que la dirigiera. Y por último, hay también un testimonio ya desde el punto de vista de los romanos. En el año 250, el emperador Decio, que perseguía a los cristianos, dijo que prefería, ya en el III, dijo que prefería tener en Roma a un emperador rival y no a un obispo cristiano. ¿Qué da a entender esto? Que siempre en Roma habían obispos, había una comunidad muy floreciente. En esa misma comunidad también estaban los sepulcros del apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Inclusive hay un testimonio en tiempos del pontificado de Seferino, desde 198 al 207, de un presbítero romano de nombre Cayo, que hacia el año 200 polemiza con los montanistas y dice: pero no puedo mostrar los trofeos de los apóstoles Pedro y Pablo, o sea, sus sepulcros. Pues si quieres acercarte al Vaticano o a la Vía Ostia, encontrarás allí los trofeos de aquellos que han fundado esta comunidad. En el Vaticano, donde actualmente se conserva la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la sede del Papa, y en la Vía Ostia, la Basílica de San Pablo Extramuros. Dos basílicas católicas. Gracias. Tiempo, muy bien. 10 minutos a lo justo, un buen manejo del tiempo, el licenciado Guido Rojas, que es ya la participación secundaria del equipo católico romano defendiendo el primado de Pedro y la sucesión apostólica. Ahora le corresponde el turno para la defensa o la contraposición al equipo evangélico conformado por Yadira Gómez y ahora la presentación del hermano José Rodríguez. Sus 10 minutos. Cuando esté listo, enciende su micrófono, los demás apagan su micrófono y inmediatamente le colocamos el tiempo. Cuando usted comience a hablar, le colocamos el tiempo. Adelante. Listo, desde ayer. Listo. Bueno, vamos a ver que tenemos que ser serios con esto. El cristianismo es algo muy serio. El cristianismo es algo, no se trata de una historia, no se trata de una sucesión. El cristianismo no se trata de estar jugando a las escondidas. El cristianismo no se trata de andar jugando a la religión. El cristianismo es algo muy serio y se trata de representar y de predicar el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Jesucristo no vino a perder el tiempo, eso tenemos que entenderlo. Jesucristo no vino a perder el tiempo. Jesucristo no vino a jugar con nosotros. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros y a morir por nuestros pecados. Y la persona que muere sin Jesucristo, cuando muera, le espera el infierno con los brazos abiertos. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 24, porque si no crees que yo soy, en nuestros pecados moriréis. Entonces, a mí muchos católicos nos dicen cada rato en el programa y en los posts, dicen, muestra nuestra historia. Ustedes no tienen historia, ustedes no tienen historia. Yo les voy a decir que nosotros tenemos mucha historia. ¿Y por qué? Porque nuestra historia viene desde hace 2000 años, desde el Evangelio. Entonces, este tema es la sucesión apostólica. No me voy a desviar del tema, no piensen que me estoy saliendo, ni mucho menos. Pero la sucesión apostólica es la mentira más grande, y lo digo con mucho respeto, porque el licenciado y teólogo Guido Rojas y el diácono Gustavo Macha son hombres de respeto, pero la verdad es la verdad. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Versículo 36, pero si el Hijo de Dios te da la libertad, entonces es que serás verdaderamente libre. El Señor Jesucristo vino a morir por un mensaje. El Señor Jesucristo no vino a que aprendiéramos la historia. El Señor Jesucristo no vino a dar
a dar clases de moral. El Señor Jesucristo no vino a dar clases de historia, ni enseñarnos a vivir, ni enseñarnos a morir. El Señor Jesucristo vino a darnos la salvación. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Cuando nosotros tomamos una decisión en la vida, tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos una decisión, mucho más en la vida, en nuestra vida espiritual. Recordemos, y esto va para católicos y evangélicos, siempre digo, no podemos estar perdiendo el tiempo debatiendo entre nosotros, ni peleando, ni haciendo debates que no tienen nada de importancia, ni que muchas de las veces es perder el tiempo entre nosotros. Así es que, ahora, la sucesión de la sucesión apostólica que reclama la Iglesia Católica es la mentira más grande del mundo. ¿Por qué digo que no dejó, que no hay sucesión apostólica? Por muchas razones que lo voy a probar con la Biblia y con la historia si me da tiempo. Primeramente, que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo los enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él les dará testimonio y Él los guiará. Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 26. Y Juan 14, leí Juan 15, 26 y Juan 14, 26 también habla lo mismo, dice, más el Consolador, Juan 14, 26, mal es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas? Es el Espíritu Santo. Repito, el cristianismo no es aprendernos la historia, no es saber de historia, que es bueno saber de historia, pero más que nada aprender a qué vino y saber a qué vino el Señor Jesucristo. Una persona puede saber 5, 6, 7, 8 idiomas, puede conocer toda la historia, pero si muere sin Jesucristo, cuando muera le espera el infierno con los brazos abiertos. Cuando muere Jacobo en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, ya no hay sucesión. Cuando muere Judas, sí hay sucesión, porque tenía que haber 12 discípulos. Recordemos que el número 12 es muy importante en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 dice que allá en el cielo, en la ciudad, hay 12 muros en el cielo y cada uno representa a los 12 apóstoles. Así es que no puede haber sucesión apostólica porque hay 12 muros en el cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Así es que la sucesión apostólica es muy aparte y no es inamovible. Y el que dejó el Señor Jesucristo es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dejó. Juan capítulo 16, versículo 7, desde el 6 dice, antes pues os he dicho estas cosas con tristeza, dice, y los digo de vuestro corazón, pero yo os digo a la verdad, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré, y cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él los convencerá al mundo de justicia y de juicio y de pecado. Dice, cuanto creen en mí, de la justicia. Y sigue hablando del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículo del 7 en adelante. Así es que el Espíritu Santo es el que nos guía. No es un hombre, no es una organización, no es nada. ¿Por qué? Porque como dijo mi hermana y leyó Jeremías 17:5, maldito aquel que confía en los hombres. Lo mismo dijo el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. También dice Pablo más adelante en el mismo capítulo 3 de Romanos. Dice, porque no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos se desviaron, por cuanto todos pecaron, dice el versículo 23. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No se puede creer en la sucesión apostólica porque es dejarle la confianza a un ser humano. Y Dios dijo que no confiáramos en el ser humano. Desde el principio, Adán engañó. Ahora, ¿por qué? Vamos a meternos un poquito a la historia rápidamente. Dice aquí, en este libro que es católico, escrito por el autor y escritor, sacerdote Juan María Loboa Gallego. Dice, todo lo que conocemos de la Iglesia de Roma durante los 100 años, las siguientes confirma la imagen del cristianismo, aunque no se asegura nada. Dice, pero porque estaba compuesta de diversas comunidades autónomas, privadas. O sea, como dicen que nos reunimos en changarros, claro, cuando dicen que nos reunimos en changarros, están diciendo que nosotros somos la iglesia verdadera. Dice, ¿quiénes son estos hombres los primeros? Recordemos que no eran papas. Eso el licenciado Guido lo sabe y
y el diácono Gustavo Macha saben que no había papas al principio, eran llamados obispos. En el oriente, allá lo que conocemos como Constantinopla, como Turquía, allá eran patriarcas, acá no eran patriarcas, después se les dio el título de papas, los cuales no eran hasta mucho tiempo después. Bueno, aquí da una lista, dice, ¿quiénes son pues? Los primeros obispos no son papas, son obispos. Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío. Dice, estos aparecen en la lista de los obispos de Roma. Dice, como los primeros sucesores de Pedro, es una pregunta. No se sabe nada con certeza. Aquí cuando estoy leyendo la página 32 de la historia del libro de los papas, es un libro católico, dice, no se sabe nada con certeza. Cuando dice no se sabe nada con certeza, no se puede afirmar. Mas la Biblia es categórica y la Biblia es explícita y directa cuando dice que Dios, que Jesucristo trajo a Pedro, como lo dijo la hermana, trajo a Pedro para predicarle al pueblo judío y trajo a Pablo para predicarle a los gentiles. Eso no hay ninguna duda. Ahora, en la página 33 de este libro, La historia de los papas, que es un libro 100% católico, aquí dice Aniceto, en el año 155 después de Cristo, en el año 155 después de Cristo. Este papa este obispo, perdón, aquí dice papas, pero no había papas. Fue obispo del año 155 a 166. Oficialmente, este es el primer obispo que reconoce la Iglesia Católica, que después los llamó papas. Pero vemos que en el año 254, estoy leyendo el libro, en la página 44, está Esteban I, que es reconocido como el primero que reclamó las llaves. Esteban I reclamó, página 44 en la página superior. Dice, el texto de Cristo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de Mateo 16, como respaldo de la imposición. Se trata de la primera reivindicación de la autoridad de un papa basada exclusivamente en la herencia de Pedro. Y el papa, el obispo Esteban I, fue el primero que pronunció la frase de las llaves de Mateo 16-18. Y Cipriano de Cartago le llamó a esto una locura. Cipriano de Cartago dijo, esta es una locura, era africano. Rechazaron completamente esta locura de Esteban I en el año que fue papa, del año 254 al año 257, lo rechazaron como una locura. Otros historiadores dan que esta fecha se dio en el año 218, pero aquí este libro la da en el año 254 al año 257, que fue por primera vez que reclaman el título del papado como líderes de la iglesia occidental, en este caso la iglesia de Roma. Tiempo. Muy bien. Aquí 10 minutos a lo justo, también un buen manejo del tiempo de el hermano y amigo José Rodríguez. Ya hemos completado la primera fase de este interesante debate. Ya hemos visto la participación de la tesis inicial de el equipo católico apostólico romano con el diácono Gustavo Macha. Luego la segunda participación del equipo católico romano con el licenciado Guido Rojas. También vimos la participación de la apologista evangélica Yadira Gómez en la introducción de su tesis, y luego acabamos de ver ahora la participación de la segunda introducción del equipo evangélico con el hermano José Rodríguez. Vamos ahora a pasar a los 10 minutos de cada uno de ustedes para contrarrefutarse. Ahora van a tocar los argumentos que cada quien presentó en sus tesis. Y vamos a comenzar en el mismo orden establecido. Vamos a preparar también el cronómetro. Y en esta ocasión vuelve el diácono Gustavo Macha en representación del equipo católico apostólico romano para sus 10 minutos de contrarrefutación. En este momento, sí vamos a dejar la pantalla con todos ustedes. Creo que pueden encender sus cámaras, no los micrófonos, sí sus cámaras, porque ya va a haber un buen flujo, ¿verdad?, a esta hora del internet, y por lo tanto
Como Ya no es hay fallas en el como es internet. contrarrefutación, bueno, sí, con los micrófonos apagados de cada uno de nosotros, solamente vamos a escuchar la contrarrefutación de el que le corresponde. En este caso, al diácono Gustavo Macha. Cuando esté listo, señor Macha, comienza su contrarrefutación y le damos el tiempo. Encienda Bueno, su micrófono. sí, Muy me bien. parece bien. Ok, empezamos. Bueno, una de las cosas que mencioné, escuché aquí, creo que fue Yadira que mencionó acerca del latín, que por qué el latín y esto que el otro. Bueno, una de las cosas históricamente sabemos de que el latín, en verdad, solamente era hablado por las clases altas del Imperio Romano. No todo el mundo hablaba latín. Jesús habló latín con Poncio Pilatos. ¿Por qué? Porque Poncio Pilatos era de la clase alta. La mayoría de gente, la mayoría de romanos, solamente hablaban el griego koiné. Por eso que las escrituras se escribieron en griego, no se escribieron en latín desde el principio, ¿no? Entonces, y ahí viene otro punto también, que yo sé que va a ser otro tema, pero también ahí cuestiono también la cuestión de la sola escritura, porque si Jesús también conocía esa palabra en latín, nunca la mencionó ni nunca se escribió, porque esas palabras sí fueron en latín y Jesús sí le habló a Pilatos en griego. Otro punto que también estaba diciendo, creo que, no sé si, sí, creo que también lo mencionó Yadira, acerca de los presbíteros. Presbíteros en griego es ancianos. Ella lo mencionó también muy claramente, acerca de los ancianos, el respeto de los ancianos. Acá tengo también 14 veces aparece la palabra ancianos en la Biblia, ¿no? Hechos 15:6. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar de este asunto. Ya había un sentido de unificación, un sentido de concilio, de un consejo. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros. Hechos 15:22. Entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre de ellos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ya empezaban a enviarse presbíteros a zonas, lo mismo que hacen. Todos van a ser ordenados, sacerdotes que se ordenan en Roma, empiezan a ser enviados a cualquier sitio del mundo. ¿Okay? Son enviados, los presbíteros son enviados. Y esos fueron así, entonces después dice, Hechos 15:23, por su medio les enviaron esta carta, los apóstoles y los presbíteros saludan, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. La importancia también que ya existía en la misma Biblia acerca de lo que es asignación de responsabilidades, facultades, de posiciones, presbíteros. Hechos 16:4, conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas, o sea que ahí hay una autoridad, decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén. Ahí también ya existe un grado de autoridad. Otra cosa también, en Hebreos 13, 16 al 17, obedezcan a sus dirigentes. Ahí está bien claro, obedezcan a sus dirigentes. Hebreos 13, 24, saluden a todos sus dirigentes. ¿Cómo puede haber dirección? ¿Cómo puede haber un director si no existe la autoridad, la sucesión apostólica? Ellos se les estaba dando, y estamos hablando acá de presbíteros y apóstoles. No estamos hablando solamente de apóstoles. No es que, como dice José, que solamente murieron los apóstoles y ahí se acabó. No, aquí se les está dando la autoridad a la iglesia por medio de sus presbíteros. 1 Timoteo 6. Practica justicia y la religión. ¿Por qué religión? Porque del latín religare, de volver, a ligare, unir, unificación. La religión es la unión con Dios. Dios, un Dios ordenado. Eso es. Por eso es que los católicos tenemos una orden
¿cómo se llama? Franciscana, una orden marianista, maristas, los claretianos, los jesuitas, todos son órdenes. ¿Por qué? Porque llevan un cierto grado de responsabilidad, de orden. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo en sí es ordenado. Colosenses 1, 17 al 18. También habla, ese sí no tengo por completo escrito acá, pero quiero regresar también. Hechos 20 y 17. Desde Mileto envió llamar a los presbíteros de Éfeso. Envió a llamar a los presbíteros. Es una orden. Les está diciendo, vengan. ¿Con qué autoridad lo dicen? Ahí está. Hechos 20 y 17. Hechos 21, 18. Al día siguiente, Pablo con todos nosotros fue a casa de Santiago. Se reunieron también los presbíteros. 1 Timoteo 4:14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Eso está en la Biblia. 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 5:17. Los presbíteros que ejercen su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Tito 1:5. El motivo de haber dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo lo ordené. Este es Pablo hablando. Esta es la carta de Pablo. Tito, 1:5. Pablo ordena establecer presbíteros en cada ciudad. Santiago 5:14. Y eso es también algo que nosotros los católicos hacemos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llamen al presbítero de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Esa es la unción, ese es un sacramento, esa es la unción de los enfermos. Cuando el sacerdote va a estar el último día antes de que muera, ¿no? Ahora, con respecto también a lo que se mencionó de los 12 muros en el cielo que decía José. 12 muros por 12 apóstoles. Yo me pregunto, ¿se sustituyó Matías? ¿Y quién fue Pablo? Pablo también dijo que fue apóstol. Entonces ya eran 13. ¿De dónde sacaron esos números? ¿De dónde dices ahora que solamente 12? Porque en verdad Pablo también fue apóstol. Y ya dejaron de ser 12, sino eran 13 apóstoles. Y dice, obispos, mencionaste obispos en el siglo del 254 del 256. ¿Y cómo puede ser de que en esos años, 254, 256, ya existía un papa que tú mismo lo mencionaste y ahora dicen que Constantino fundó la iglesia? Sí, ya existían los papas. Ahora, ojo, obispo de Roma. Como lo expliqué hace unos días cuando me invitaron nuevamente y con mucho gusto pude compartirlos hace unos días, hay solamente 3 cosas, 3 niveles o 3 posiciones, 3 responsabilidades dentro de la Iglesia Católica. Hay muchas otras otras, vamos a decir, nominativos o nominaciones que acompañan a eso. Pero las posiciones en sí son 3. Obispo, presbítero y diácono. El obispo, el papa, es un obispo de Roma. El cardenal es un obispo. Presbítero, un monseñor es un presbítero. Tiene título. Y después los diáconos. Esos 3 sí son bíblicos y están en iglesia, en la Biblia. Y como nuevamente lo acabo de demostrar,
aquí sí existe un grado de asignación, un grado de autoridad, ¿no? Y eso es lo que se llama la sucesión apostólica, ¿no? Por algo, también Jesús, antes de que, y acabando, le viene a decir a Pedro, que vaya y confirme a sus hermanos. Solamente se lo asigna a él, a nadie más, solamente a Pedro. Anda y confía y confirma a tus hermanos. Tiempo. Gracias. Tiempo, ok. 10 minutos de contrarrefutación de el diácono Gustavo Macha, del equipo de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ahora le tocan los 10 minutos correspondientes de contrarrefutación a la hermana Yadira Gómez del equipo evangélico. Cuando esté lista, hermana, comienza a hablar y le ponemos el tiempo. Ok, lista. Adelante. Bien. Aquí mencionaron que Jesús oró por Pedro, pero oró para su restauración, como ya lo mencioné, porque Pedro fue el único que lo negó 3 veces, era muy impulsivo. Por esta razón fue que también le pregunta que si lo amas 3 veces. Tocó lo de Cefas, el sustantivo Petra, y Petra en griego sí tiene género. Y el evangelio que tenemos de Mateo es en idioma griego. Por lo tanto, Petro no puede ser la roca es Jesucristo que confiesa Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en esto también está de acuerdo el licenciado Guido Rojas. Habló Guido sobre Ignacio. Ignacio nunca menciona un obispo en Roma. No existía obispos en Roma. Y el punto es de que si Pedro estuvo o no estuvo en Roma, si tuvo un primado o si tuvo una sucesión, no hay registro, absolutamente nada de esto. Luego dijo que no hablaba latín, pero que Jesús habla en otros idiomas, tampoco es el punto, ese tampoco es el punto. Pedro no hablaba latín, no podría ir a predicarle a los romanos. Otra de las cosas que hablaron sobre la sucesión y la imposición de manos, a ver si Guido Rojas puede responder o aclarar esa parte. En el debate anterior, Gustavo Macha dijo que para que haya una sucesión apostólica, tiene que morir el Papa actual, que por eso para que Lino pudiera sucederle a Pedro, tenía que morir Pedro para que Lino tomara el lugar de Papa. Y vemos que ahorita en la actualidad tienen 2 papas. Por ahí mencionó también el hermano José, ya 3 papas que tuvieron en una, y por ahí también hay una papa mujer, una papisa Juana, y en la actualidad tienen 2 papas. Entonces, quiere decir que hay un falso ahí. Benedicto no ha muerto, Bergoglio está tomando la silla, entonces ahí quiere decir que el Papa Francisco es un impostor, es un falso, porque Bergoglio, Benedicto no ha muerto. Ojalá nos aclaren eso. Y en lo que dijo de los ancianos, ahí Pedro nos se pone igual a todos son ancianos, yo también soy anciano, no demuestra o manifiesta una superioridad, al contrario, se hace igual que todos. Bueno, entonces vamos a seguir demostrando que no hay primado de Pedro. Aquí hay refutación y refuerzo. En Gálatas 1:15 dice, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Esto lo dice Pablo, y me llamó por su gracia. ¿Por qué es esto? Porque los católicos le quitan los méritos al apóstol Pablo, argumentando que Pablo no anduvo con Jesucristo y que Pedro sí, pero de eso a Pedro nada le sirvió, ya que volvía a cometer errores como cuando andaba con el Señor Jesús. Pero sí se le reconoce un liderazgo. ¿Y a quién creen que se le reconoce? A Pablo, como líder de los nazarenos. Esto lo podemos ver en Hechos 24:5. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los católicos, entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Sabemos que esta secta de los nazarenos eran los cristianos. Así que aquí se le reconoce como líder al apóstol Pablo y no a Pedro.
Vamos a ver ahora en 1 Corintios 9, del 3 al 5, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas es Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás. Pedro sí tenía esposa, tenía suegra y tenía esposa, cosa que los papas no lo tienen. Están ahí, si fuera sucesor, imitaran al apóstol Pedro, mas sin embargo, los papas no tienen esposa. Otro, que es en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, habla sobre los requisitos de los obispos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y ustedes dicen que el papa es obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Dónde está la esposa del papa? No tienen esposas. Entonces, estos son los requisitos de un obispo. No cumple con los requisitos del papa. Dice, aparte dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, en toda honestidad. ¿Dónde están los hijos de los papas? ¿Dónde están? No hay hijos. Tampoco cumplen con los requisitos de un obispo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por eso tenía que tener esposa y tenía que tener hijos un obispo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito, en lazo del diablo. Y sabemos que hay una gran lista de papas con un pésimo, vergonzoso y terrible testimonios. Aquí encontramos la razón por qué Jesús no llama a Pedro para predicarle a los gentiles, porque no tenía el carácter del apóstol Pablo, ya que lo negó 3 veces. Pedro era impulsivo, no tenía el carácter para ser un líder, mucho menos mundial, como sí lo tenía el apóstol Pablo. Al contrario, Pablo lo reprende y le dice hipócrita por su carácter impulsivo. También fue reprendido en 4 ocasiones el apóstol Pedro. Ejemplo, en Mateo 16, 23, cuando le dice, Satanás, apártate de mí, Satanás. Ahí lo reprende Jesús. Y en Mateo 17, del 1 al 4, también el Padre lo reprende porque Pedro le quería hacer 3 enramadas, uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Ahí también es reprendido Pedro. En Juan 18, del 10 al 11, le corta la oreja al soldado y Jesús lo vuelve a reprender otra vez. Y en Gálatas 2, del 11 al 14, Pablo también lo reprende. Y en Mateo 26, del 21 al 35, ahí dice, él también le dice que no negará a Jesús. Dice que no, que irá hasta la muerte, mas sin embargo, sí lo niega. Aquí vemos el carácter de Pedro, totalmente impulsivo, totalmente, de verdad, que no era para imitar esa conducta. Así que Pedro no tenía la característica para poder ser un líder. Hasta aquí vemos, luego hablaron sobre la imposición de manos. Aquí, si Pedro hubiera tenido ese liderazgo, Pedro le hubiera impuesto las manos a Pablo, mas sin embargo, el que le impuso las manos fue Ananías, no fue Pedro. En Hechos 9:9 podemos ver esto. Ahora, el apóstol Pablo jamás fue enseñado, tampoco, no fue discípulo ni fue discipulado por el apóstol Pedro. Esto lo podemos ver en Gálatas 1, del 10 al 11. Ya que si hubiera sido el líder, creo que él era el que tenía que enseñarlo, que discipularlo, pero ni se conocían. Ya se conocieron 3 años después, esto lo vemos en Gálatas 1:18, y después se encuentran 14 años después de los 3 años. A los 14 años se vuelven a encontrar en Antioquía y ahí es donde lo reprenden nuevamente. Aquí vemos que Pablo seguía igual. 3 años después, a los 14, y vuelve a cometer los mismos errores que cometía cuando andaba con el Señor Jesucristo. En 1 de Corintios, y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ni Pedro se atrevió a decir estas palabras. ¿Cómo no lo va a decir un líder? Un líder es el ejemplo, un líder es el ejemplo a seguir, él es el que va a guiar a los discípulos. Mas sin embargo, Pedro jamás, en ningún momento, no hay ningún registro en que él se haya puesto y haya dicho, imítenme a mí. En cambio,
Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que el que sí tenía todas las características para ser un líder era el apóstol Pablo. Después que se le predica a los judíos por el apóstol Pedro, Pedro se hace a un lado y ya no se sabe nada de Pedro. Y ahí es donde entra en acción la predicación a los gentiles por el apóstol Pablo, ya que el pueblo gentil era y sigue siendo mucho más extenso que el pueblo judío hasta el día de hoy. Pablo predica desde el Medio Oriente hasta Europa. Incluso Pablo muestra el deseo de ir a España y se estaba preparando. Decimos que Pedro solamente no sabía ni latín, en cambio Pablo estaba preparado, sabía griego, hebreo, arameo, latín y pues muchas más. Bueno, ya no me va a alcanzar, pues ahí voy a terminar. Muy bien, por decisión de la hermana Yadira Gómez, apologista del equipo evangélico, ella pidió que se pare el tiempo en 9 minutos 46 segundos. Son 20. No, O sea, ¿quiere utilizar el tiempo restante? Bueno, los 20 minutos, sí. Los 20 minutos, muy bien, adelante. Ya dijimos que no hay registro que Pedro predicara en Roma, más de Pedro sí, en Hechos 28 podemos ver ahí todo el relato de su llegada a Roma y ahí se cumple la profecía del Señor Jesucristo de Marcos 16:17. Así que ahí ahora sí. Tiempo, 10 minutos a lo justo. Muy bien, esta fue la participación de la hermana Yadira Gómez del equipo evangélico en la refutación del primado de Pedro y la sucesión apostólica. Continuamos con el orden establecido. Ahora le toca la participación en la contrarrefutación al licenciado Guido Rojas, quien forma parte del equipo de la Iglesia Católica Apostólica y Romana en la defensa de el primado de Pedro y la sucesión apostólica. Cuando esté listo, licenciado, encienda su micrófono, comienza su refutación y le damos el tiempo. Listo, ya, gracias. Listo, ven, empezamos. Bien. Muy bien. Hay un viejo, gracias, ya, Carlos. Hay un viejo adagio que dice que la historia es el mejor testigo de la verdad. Entonces, escuchaba también cuando la intervención de José Rodríguez que trata, lo he escuchado de muchos apologistas evangélicos que tratan como que solamente la Biblia y la historia no es importante. Pregunto, ¿el Espíritu Santo no siguió actuando después de la muerte de Juan el último de los apóstoles? ¿Sí o no? Eso es una pregunta de orden teológico, porque la muerte del apóstol Juan está fecha más o menos hacia el año 100, 102 en Éfeso, Turquía. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Vamos a hacer el salto hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y entonces, ¿qué pasa en casi 15 siglos de existencia? Ahora, di mi exhortación hablando, si no es importante entonces la historia, entonces estos personajes que son pastores, teólogos y biblistas, entonces ¿para qué hacen libros y que son de editoriales evangélicas en el cual ellos mismos hablan de la tradición y hablan también de otros documentos históricos y arqueológicos? Entonces, ¿para qué? Sobre todo que es muy importante porque este es de una facultad de teología en que se forman los pastores en Latinoamérica. Entonces no sé, la contradicción sería para usted, no para nosotros, porque nosotros no somos solo Biblia. Con Ignacio de Antioquía en sus cartas, yo dije en la carta a los romanos que dice que es la iglesia que preside, digna de honor, aunque no nombra al obispo, en ese entonces tampoco dice que no había, o sea, simplemente ni lo uno ni lo otro, entonces no podemos decir. Sin embargo, en la otra carta, como decíamos a los Herminas, dice que donde está el obispo está la iglesia católica. Entonces, en el sentido, y da a entender de que la iglesia de Roma es la que preside. ¿Por qué? Porque anteriormente se sabía que en esa ciudad había muerto Pedro y Pablo. Entonces, por lo tanto, ni lo uno ni lo otro es una prueba factible para negar de que no había obispo en Roma. Ahora, es importante cuando una historia del cristianismo, es importante conocer lo que dijeron los padres apostólicos porque fueron discípulos inmediatos de los apóstoles, eso no se puede negar, y que tuvieron también una dignidad de episcopos, eran dirigentes, como fue Clemente Romano, como fue Ignacio de Antioquía, como fue Policarpo de Esmirna, como fue Papía de Hierápolis. Por lo tanto, también esos documentos son válidos también para muchos historiadores de la rama protestante, al igual que la arqueología, o también documentos de los historiadores
judíos, como es Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, y también las guerras judías, y también historiadores como Tácito y Setonio, donde hablan también cómo fueron las primeras persecuciones de los cristianos, cómo fueron martirizados los cristianos por todos esos emperadores, 10 persecuciones hasta el emperador Diocleciano, anterior al emperador Constantino, con el edicto de Milán en el año 302. Si eso no es importante, entonces castremos la historia de la iglesia. Ahora, dice nuestra hermana Yaira que no hay, dio a entender de que no hay una, bíblicamente, que se asegure de que Pedro estuviera en Roma. Pues voy a decirle otra vez, de la Biblia de ustedes, Biblia de las Américas, Biblia de estudio evangélica, de la Reina Valera, editorial Vida. Pues si no vamos a creerle, si no me creen a mí, no le creen a Justo L. González, no le creen a Henri Erebor, pues vamos a ver si también la Biblia de las Américas dice o no. Dice otra vez en el epílogo de la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice: la que está en Babilonia, elegía juntamente con vosotros, os saluda también mi hijo Marcos. Y queda en la explicación a pie de página de biblistas evangélicos, dice así: los que están en Babilonia, refiérese a la iglesia que está en Roma. O sea, Babilonia es sinónimo de Roma. O sea, había una iglesia en Roma que simbólicamente es Babilonia. Por eso es que Apocalipsis 17 y 18 habla de que la gran Babilonia, la grande, la prostituta, la gran ramera que martiriza a los cristianos, es precisamente el Imperio Romano, con Nerón, que mandó a ejecutar a Pedro y a Pablo. Eso es un hecho histórico. Que me muestren lo contrario, si sus sepulcros no están en dos basílicas católicas, y si el uno no fue crucificado boca abajo y el otro no fue decapitado. Eso tendrían que demostrármelo a ver. Y también dice nuestra hermana Yaira que Pablo tiene más relevancia, pero lastimosamente hay una profecía también en Juan capítulo 21, versículo 18, de que habla que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Eso no dice el apóstol Pablo. Eso lo dice el apóstol Pedro. Dice así otra vez en Biblia de Estudio de las Américas, dice así: en verdad os digo que cuando eras más joven te vestías, andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Ahora, ¿cómo explica este pasaje que es enigmático porque no aparece la muerte de Pedro en ninguno de los otros 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Cómo un pastor protestante, un historiador, un erudito va a dar respuesta a eso? Porque es una profecía bíblica. De hecho, inclusive está en rojo, porque todo lo que dice Jesucristo en estas Biblias aparece en rojo. Otra vez, explicación a pie de página de los eruditos evangélicos. Dice: muerte glorificaría a Dios. Los cristianos, extenderían sus manos. Otra vez, la tradición, lastimosamente, sus mismos eruditos tienen que recurrir a la tradición. Dice que Pedro murió crucificado de cabeza por no ser digno de morir exactamente como él. Sin embargo, al igual que de la cruz, y llevarla hasta el lugar de la cruz. Eso es en Roma, eso mismo lo dicen los historiadores y arqueólogos y demás. Bueno, dicen nuestra hermana Yadira sobre los romanos, de los judíos en Roma, pues también nuestro diácono dijo algo, pero también quiero decirles también que hubo dos personajes muy importantes, Priscila y Aquila, que fueron expulsados de Roma en tiempos del emperador Claudio y que yo sepa no tenían ciudadanía romana, porque hay un viejo adagio que decía que todos los caminos conducen a Roma. Dice nuestro amigo José Rodríguez que la única sucesión apostólica es el Espíritu Santo. Bueno, eso tendría que mostrarlo porque no sé en qué cita bíblica dice eso. Yo sé que el Espíritu Santo ilumina a la iglesia y se hace presente en Pentecostés. Si no hubiera sucesión apostólica, entonces, ¿qué hacemos con el nombramiento de Matías, que reemplazó a Judas? Y después vienen otros que, como decía nuestro diácono, que también tienen el título de apóstol, que son Bernabé, el levita, y Pablo, que también era el fariseo, que también se les da el título de apóstol, que son posteriores a la resurrección de Jesucristo. Eso ya es por quién, eso ya es por los mismos apóstoles que tienen la autoridad que Jesucristo había legado a su iglesia. Dice nuestro amigo también José Rodríguez que maldito el hombre que confía en el hombre, y cita Jeremías. Entonces, si eso es así, nuestro amigo José Rodríguez, entonces, ¿para qué ustedes tienen pastores en sus iglesias? Sí, son hombres. Ahora, hay otro argumento. Si esa fuera la premisa, entonces, ¿para qué Pablo nombra episcopos como son Tito y Timoteo si son hombres y se van a hacer malditos? Entonces, ¿para qué dirigen a la iglesia? Eso yo no entiendo eso. O sea, si no es una iglesia jerárquica, ¿cómo fue constituida la iglesia? ¿Cómo se fue expandiendo? Como decía nuestro diácono, habían episcopos, presbíteros y diáconos. Eso mismo está desde los Hechos de los Apóstoles. Ahora, dígame bien, ¿cuándo Jesucristo nombra episcopos? ¿Cuándo Jesucristo nombra presbíteros? ¿Cuándo Jesucristo nombra diáconos? Esa es la autoridad que Jesucristo había legado a sus apóstoles después de Pentecostés, que ya tiene el poder de atar y desatar, como decíamos en Mateo 16, 18 y siguiente. Hay otro documento histórico, porque nuestro hermano José Rodríguez dice que no, que por allá, ya en el siglo III, por allá el primero que se llama
obispo de Roma y papa. Bueno, quiero decirle que hay un documento anterior, inclusive de Ignacio de Antioquía, que también es conocido también como uno de los padres apostólicos, que es la carta de Clemente, obispo de Roma, hacia el año 95 a la comunidad de fieles en Corinto. Eso es un documento histórico que también lo reconocen sus mismos eruditos, en el cual había un conflicto y ellos acuden a este obispo de Roma atravesando el Mediterráneo, teniendo en cuenta, esto nunca me lo ha podido contestar ningún apologista evangélico, teniendo en cuenta que para esa época todavía vivía el apóstol Juan en Éfeso, Turquía, y estamos hablando de Corinto, Grecia. Quiero que alguien me explique eso. Si los obispos de Roma no tienen importancia, ¿por qué estos cristianos acuden a un obispo que no es de su jurisdicción para que resuelva un problema de orden interno, donde aún vivía el apóstol Pablo, el apóstol Juan todavía en esa época? De hecho, el año 95 más o menos es la misma fecha en que los eruditos dicen que es el compendio joánico, o sea, que son el Evangelio de Juan, las 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Ahora, también nuestra hermana Yadira tiene que saber que una cosa es un papa emérito y otra cosa es un papa activo. Eso, o sea, algo interior que tiene que ver con el derecho canónico, no es una cuestión de, o sea, usted lo puede ver desde su óptica, pero usted tiene que estudiar primero cómo es la constitución de la Iglesia Católica a nivel interno, por el cual nosotros tenemos un papa emérito que él mismo adjudicó a su mandato por cuestión de que actualmente el papa vigente es el Papa Francisco. Que ha habido antipapas, todo lo que usted quiera, que algunos se portaron bien, mal o regular. El mismo Jesucristo dijo que su iglesia no iba a ser santa. Lo único que dice Jesucristo en su profecía de Mateo 16:18 es que el poder del infierno no podrá vencer. Y eso han pasado 21 siglos. Y aún todavía, si usted va a Roma, usted puede encontrar en las catacumbas las escritas y las inscripciones de los primeros cristianos y de los primeros papas. Entonces, ahí está. Entonces, si es por pecados, el que esté libre de toda culpa, que lance la primera piedra. Y si en la iglesia católica hay pecado, en las iglesias evangélicas también, porque ustedes también tienen techo de cristal. Entonces, por ese lado, si vamos a hablar de pecado, bueno, no hay, es mejor no nos pisemos las mangueras, porque no somos santos, ni somos inmaculados, ni somos ángeles. Y también lo de la papisa Juana, eso es una leyenda, pero no es el caso ni más. Bien, entonces, ¿cuánto me queda, Carlos? Bien, bien, no, ya con eso, entonces terminaría la idea, dando a entender, como decíamos, también lo que es importante la historia, la arqueología, los padres de la iglesia, los mismos documentos de la época, la forma como la iglesia se fue formando y la iglesia como se fue extendiendo, al igual que las persecuciones, ¿no? Porque eso no podemos negar que hubo persecuciones hasta el siglo IV antes de Constantino. Gracias. Tiempo. 10 minutos, buen manejo del tiempo de contrarrefutación del licenciado Guido Rojas. Hasta ahora los debatientes compartiendo en confraternidad aquí, ¿verdad? Estableciendo sus posturas, sus puntos de vista, tanto bíblicos como históricos, lo están haciendo de manera excelente. Ahora le corresponde el turno a nuestro querido hermano y amigo José Rodríguez del equipo evangélico para su contrarrefutación en sus próximos 10 minutos. Cuando esté listo, encienda su micrófono y cuando comience a hablar, le restablecemos el tiempo y le damos a inicio. Amén. Desde ayer. Listo. Vamos. Sí. Lo que pasa que la Iglesia Católica ve la Biblia como un libro histórico, como un libro de leyenda, como un libro para aprender y como un libro para jactarse de la historia. Bueno, la historia es buena, siempre he dicho la historia es muy bueno saberla, pero hay que entender que la Biblia no es un libro para aprender la historia y para que nosotros vengamos y expongamos un debate a través de la historia. La Biblia es un libro de Dios donde viene el plan de salvación para el ser humano y donde si ustedes y yo morimos sin Cristo vamos al infierno. La Biblia no es un libro para una sucesión. La Biblia no es un libro para conocer la historia ni para debatir si Pedro estuvo en Roma o no. La Biblia, Jesucristo dijo, porque si no crees que yo soy, en tus pecados moriréis. Y el destino de una persona que muere en estos momentos depende si tiene a Jesucristo como su Salvador. Y podemos entender la historia, y podemos conocer la historia, y podemos saber 4, 5, 6 idiomas, pero si no morimos, si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador, vamos a ir al infierno y vamos a pasar la eternidad en el infierno. Y eso es lo que es la Biblia.
Dice, y ahora, de que no hay sucesión apostólica, no hay sucesión apostólica. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, versículos 6, 7 y 8, dice que los apóstoles iban a ir a Frigia y a Bitinia, y el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo no se los permitió. Y vemos aquí, primera Juan, capítulo 2, versículo 27, dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda la verdad. Lo mismo que dice Juan 14, 26, Juan 15, 26, Juan 16, 7 y 8. Y porque los que somos guiados por Dios somos hijos de Dios. La Biblia es un libro muy importante, porque no se trata de conocer la historia, no se trata de conocer la vida de Jesús, no se trata de conocer la vida de los apóstoles, se trata que es un libro que presenta el plan de salvación, que presenta y que nos enseña nuestro destino, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se condene, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, la campaña más grande que duró 4,000 años desde que el hombre pecó hasta que viene Jesucristo. Pasan 4,000 años anunciando el plan de salvación. Todos los profetas anunciaban al Señor Jesucristo, como dice Lucas capítulo 24, versículo 47, dice, porque de mí está escrito, versículo 24 dice, porque de mí hablaron Moisés, los profetas y los salmos. Jesucristo dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, no para que conozcamos la historia, sino para que lo reconozcamos como nuestro Salvador. Esto es tan serio, esto es más serio que la misma vida de nosotros, porque si rechazamos a Jesucristo, vamos a pasar la eternidad fuera de Dios, y es el infierno que nos espera con los brazos abiertos. ¿Y por qué digo que no hay sucesión apostólica? ¿Por qué? Porque en el año 304 al año 308 no hubo papado, no hubo obispos, no hubo nada. Repito, no es que haya papas, no, la Biblia, la Iglesia Católica les llama papas, pero eran obispos. En el concilio de Constanza, en el año 1414 al año 1418, hubo 3 papas. ¿Cuál de esos papas fueron? No hay sucesión apostólica en la Iglesia Católica. No, quítense eso de la cabeza. No hay sucesión apostólica, porque ha sido una etapa interrumpida. Repito, del año 304 al año 308 no hubo liderazgo de nada, se murió completamente. Después de que llega Constantino y se hace el concilio, en el año 325, concilio de Nicea, empieza otra época de la Iglesia, donde muchos historiadores le llaman que perdió la pureza la Iglesia. Ahora, la Iglesia Católica reclama 266 papas, pero tiene 37 antipapas. La pregunta es, ¿se nombran esos 37 antipapas? Cuando la Biblia dice que hay 37 antipapas en la historia de la Iglesia Católica, es una etapa de interrupción, porque esos papas, de acuerdo a la Iglesia Católica, que los llama como herejes, no cuentan, porque traían otras doctrinas y se rebelaron contra la Iglesia Católica. Más a eso le vamos a agregar a la época oscura, cuando compraban el papado, cuando en la época de la pornocracia, la era de la prostitución, desde el año 1856-57 hasta el año 964, donde habla de Marozia, de Sergio III, donde compraban los puestos. Esa no es sucesión apostólica, porque no es de Dios. No puede ser sucesión apostólica, jamás, 70 veces 7, jamás. No hay sucesión apostólica, porque hubo mucha corrupción. Ahora, en el concilio de Constanza, que duró de 1414 a 1418, fue cuando mandaron quemar a Jan Hus, porque se rebeló también contra la Iglesia Católica. Y el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 6, versículo del 27 en adelante, amar a tu enemigo. Y la Iglesia Católica mandó matar gente, y nomás voy a citar a John Hus.
podían yo citar a John Wycliffe, allá que nació en el año 1330, y a muchos mártires que mandó matar la Iglesia Católica. Esa no es sucesión apostólica, entiendan, esa no es sucesión apostólica. Tuvo muchos tiempos oscuros. Simplemente que quede bien grabado para los que nos están viendo, en la época de la prostitución, en la época del oscurantismo, en el año 1229, en el cuarto concilio de Letrán, cuando mandan prohibirle que se lea la Biblia, y que hasta gracias a Dios que llega la reforma en el año 1517, 31 de octubre, que yo no le llamo la reforma, yo le llamo la independencia del evangelio, fue cuando se empezó a predicar el evangelio. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, y se predicará el evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Quiere decir que el Señor Jesucristo estaba profetizando que iban a mandar a predicar el evangelio. El cristiano tenía que ser perseguido. La Iglesia Católica es la iglesia más grande, después de los musulmanes, que tienen 1.500 millones de personas, le sigue la Iglesia Católica con más de 1.300 millones de personas. Jesucristo reclamó siempre una minoría. Mateo capítulo 5, versículo 11, Mateo capítulo 24, versículo 9, Marcos capítulo 13, versículo 13, Lucas capítulo 6, versículo 26 en adelante, habla de una minoría. La iglesia de Cristo tenía que ser una minoría. En Primera de Corintios capítulo 4 versículo 13, el apóstol Pablo dice, porque nosotros hemos venido a ser la escoria del mundo, hemos sido la basura del mundo. El Papa es recibido bien a donde quiera que va, hasta en Irak, hace como 5 o 6 meses que fue a Irak, fue bien recibido. Dijo Jesucristo, serán ustedes aborrecidos por mi nombre. Entonces, no hay sucesión apostólica y no hay un católico, como usted, Guido Roja, que es un teólogo, y mis respetos para usted, esto no puede mostrar que hay una sucesión ininterrumpida, porque no la hay. Ya lo que es la historia del papado empieza en el año 155 con el primer obispo ya casi oficial, Anacleto, pero siguió siendo, siguió teniendo muchas lagunas. El papado no es, solamente con esto, que el papado no está desde el principio, sino que eran obispos, ya con eso le pierde lo que es la sucesión apostólica. No hay sucesión apostólica, jamás ha habido, porque repito, si le quitamos esos 37 antipapas que dice la Iglesia Católica, toda esa laguna, ¿cuántos años fueron de esos 37 antipapas? No hay sucesión apostólica, no la hay. Respecto a lo que dijo Gustavo Macha de la imposición de manos, voy a leer rápido antes de que me pase el tiempo. Levíticos capítulo 24, versículo 14, dice así la palabra de Dios, dice, saca al blasfemo fuera del campamento y a todos los que lo oyeron y pongan sus manos sobre su cabeza y apedréanlo toda la congregación hasta que muera. La imposición de manos era una práctica de los judíos y no solamente se da para que reciban el Espíritu Santo. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento donde les imponían las manos incluso a los animales para sacrificarlos. Es que fue una práctica que se dio. Y lo que cita Gustavo Macha, Santiago capítulo 5, versículo 14, esa no es una doctrina, son sucesos que se dieron, que jamás se puede hacer una doctrina con un versículo, porque fueron acontecimientos que pasaron, como el versículo de Juan 19, he allí a tu madre, hijo, he allí a tu madre. Esto es un versículo que no es doctrinal. Tiempo. Muy bien, 10 minutos a lo justo para el representante en este debate del equipo evangélico, José Rodríguez. Hemos tenido ya completo el cronograma que hemos recibido para moderar este interesante debate, lo cual me siento muy complacido, ¿no? La forma en cómo ustedes se han manejado, cómo han manejado los argumentos con mucho respeto, cómo han manejado, las contraargumentaciones con mucha altura, ¿no? Con mucha información de ambas partes. Y ahora solamente nos resta el tiempo de despedida, que cada uno de ustedes pues ya de manera formal despidan este debate, no tocando ninguno de los puntos que se han mencionado, ni contrarrefutándose, ni dando algún argumento, sino simplemente pues despidiéndose de los hermanos y amigos que se han dado cita y también
de esta interesante participación de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con la despedida en el mismo orden establecido con el señor diácono Gustavo Macha, el distinguido señor Gustavo Macha. Cuando guste, le damos su minuto de despedida. Adelante. Bueno, quisiera agradecerles a ustedes nuevamente por tener el gusto. Yadira, José, siempre un gusto conversar con ustedes, dialogar con ustedes. Guido, es un placer siempre compartir el tiempo contigo también. Es bueno aprender mucho de ustedes. Gracias por compartir ese espíritu tan grande que ustedes tienen para poder enseñar lo que cada uno cree, sus fe, sus doctrinas. Al final y al cabo, yo creo que todos estamos, de alguna manera u otra, estamos yendo en la misma dirección también, ¿no? Porque estamos todos hablando, como dijiste, José, aunque una vez dijiste que tampoco éramos cristocéntricos, yo creo que acá también estamos demostrando que sí también lo somos, porque todos estamos compartiendo lo mismo. Yo los tengo a ustedes en mis oraciones y que Dios los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias. Muy bien, entonces ahora a la distinguida dama, apologista Yadira Gómez del equipo evangélico, su minuto de despedida. Muy bien. Muchísimas gracias a Gustavo Macha, al licenciado Guido Rojas, también al hermano José Rodríguez, por hacerme partícipe de este debate. De verdad, poco a poco ya se me van quitando los nerviositos, o sea que como ya vamos agarrando un poquito de más práctica, ¿verdad? Así que un perdón por los errores que pudieron haber ahí, son por los nervios. Así que apenas es mi cuarto debate, así que ténganme paciencia, vamos a ir mejorando, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos y pues esperemos que sigamos en otros temas más. Bendiciones. Muy bien, ahora la palabra final de despedida para el licenciado Guido Rojas. Adelante, licenciado. Gracias, bendiciones a ti, Carlos, por tu caballerosidad, por habernos cedido tu canal. Inicialmente le íbamos a hacer mi canal, pero tuve algunas fallas, siempre con esa moderación y esa cultura que te caracteriza. También bendiciones al señor diácono Gustavo Macha, aprendemos de su cultura, de su educación, una persona muy calmada, y también a José Rodríguez y a Yadira, nuestros hermanos evangélicos, grandes apologistas. Vi a Yadira muy bien, muy buenos argumentos. Como decía el diácono, aprendemos de todos ustedes, y que todo sea para la mayor gloria de Jesucristo, porque a él sea todo el honor y toda la alabanza. Esperamos que también podamos seguir en estos compartir, también dependiendo más que todo del señor diácono, que es el que de pronto tiene alguna dificultad. Ojalá que se pueda dar más adelante otro gran tema, sobre todo en este mismo ambiente, en ambiente de cultura, educación, sin necesidad de ataques a hominem ni a la denominación. Creo que estamos dando un ejemplo para los otros apologistas, tanto católicos y evangélicos, cómo se puede hacer un debate con altura y entre personas que creen en Jesucristo. Gracias, bendiciones. Muy bien, y ahora pues le corresponde el turno al querido hermano y amigo José Rodríguez, su minuto de despedida. Adelante. Amén. Cuando estuvo con nosotros el doctor Yatensi Bonilla, le dije, lo admiro mucho, no tanto por lo que sabe, sino por su sencillez. Yo admiro a la gente no tanto por lo que sabe, sino por su sencillez, por su humildad. Y aquí tengo enfrente a 4 grandes personas que los admiro mucho por su sencillez, por su humildad, y claro, por lo que sabe, ¿no? Pero más que por su sencillez. El teólogo Guido Rojas, licenciado, sinceramente mi admiración para él. Gustavo Macha, Carlos Veloz, mi hermana Yadi Gómez, y a todos ustedes. Soy muy impulsivo, me exalto, después me arrepiento, porque sí, en ese momento, pero en cuanto pasa, las cosas vuelven el mar vuelve a su cauce. Así es que yo les pido disculpas si me alteré, pero tengo un amor por el Evangelio, por mi Señor Jesucristo, y me altero, y les pido disculpas porque ustedes se mantuvieron tranquilos, serenos, y creo que yo fui el que me alteré un poquito. Les pido que me disculpen y ojalá que nos den otra oportunidad de volver a compartir un momento. Gracias, hermano Carlos, pensábamos que no iba a venir y no nos falló, gracias a Dios, y que toda la honra y que toda la gloria sea siempre, siempre para nuestro Señor Jesucristo, desde hoy hasta la eternidad. Amén y amén. Bendiciones a todos.
Así es, bueno, y como dice la palabra de Dios, airados, pero no pequéis. O sea, con el calor del compartir, ¿verdad? Defendiendo posturas, pues obviamente se entienden estas situaciones, pero primeramente agradecido de Dios, ¿verdad? Que me dio la oportunidad de venir a compartir. Yo disfruté mucho este debate, de hecho no me sentía ni siquiera como un moderador, me sentía como un alumno escuchando ahí los argumentos de cada uno de ustedes. También agradecer al hermano Arnold Portillo por la confianza que me dio, ¿verdad? Me dijo, mira hermano, si estás disponible, colabórame en esta situación, que no iba a poder estar presente. El hermano Arnold tenía todo el deseo y la disposición de venir a participar siendo moderador. Para mí fue un privilegio que él me haya tomado a mí en cuenta. Y bueno, haciendo aquí, ¿verdad? El trabajo de hermano, y además muy complacido cuando me enteré que era con el licenciado Guido Rojas, con el diácono Gustavo Macha, personas de mucha altura, de mucha calidad humana, también con la hermana Yadira Gómez, que le estamos dando un espaldarazo ahí, ¿verdad? Para que siga creciendo en la defensa de la fe evangélica, y también, obviamente, a nuestro querido hermano y amigo José Rodríguez. De mi parte, muy agradecido de que este debate se haya llevado a cabo. A cada uno de los hermanos y amigos que han visto este debate, compartan este video, ¿verdad? También comenten en la caja de comentarios. Aquí el ganador, el único ganador es el Señor Jesucristo, amén, su palabra. Aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí solamente la verdad es la que va a prevalecer. Ustedes estudien las escrituras, estudien los argumentos y saquen sus propias conclusiones. De mi parte, ha sido todo, complacido. Nos veremos en una próxima entrega de un debate interesante que nos puedan invitar, y deseándoles, como siempre, que nuestro Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ustedes y su familia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.